El podcast El Estallido, Devenires de una revuelta ciudadana. Es una serie sonora de las y los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Ana María Castillo, Dino Pancani, Carolina Trejo y Juan Enrique Ortega. Un nuevo aporte para reflexionar y disputar las memorias de una de las movilizaciones sociales más importantes desde el retorno a la democracia. Dando voz a decenas de testimonios que no tienen cabida en los medios tradicionales, queremos invitar a pensar el Chile que se alzó en contra de las injusticias, por más libertad, por más participación y democracia. Lo que comenzó como una protesta estudiantil por el aumento del precio del transporte público, rápidamente se transformó en un movimiento masivo que aglutinó el malestar y denunció las desigualdades económicas y sociales en el país. Estábamos viviendo el inicio de una protesta que se extendió, se amplió, se transformó y salió de las fronteras de Chile para aparecer en los medios internacionales. Queridas amigas, queridos amigos, los invitamos a escuchar el tercer capítulo del podcast del Estallido, Devenires de una revuelta ciudadana, serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Ahora comienza Prensa y Estallido, los medios de comunicación al estrado. Mientras las protestas se extendían e intensificaban en todo el país, el descontento abarcaba también el desempeño de los medios de comunicación que no estaban contando lo que se veía en las calles. La televisión fue cuestionada y superada por la acción de periodistas independientes y de colectivos de aficionados que se posicionaron en puntos estratégicos de acción y usaron las redes sociales como principal plataforma de emisión. La utilización de plataformas mediadas por algoritmos inició otra serie de discusiones acerca del acceso, la censura y la personalización de contenidos que fue ampliamente discutida, estudiada y comentada por las investigadoras de medios y democracia. Lionel, académico. Cuando hablamos de censura algorítmica, generalmente nos estamos refiriendo a cuando los algoritmos de las plataformas de redes sociales deciden qué contenidos visibilizar y qué contenidos no. Esto tiene un impacto, por supuesto, en la libertad de expresión, especialmente considerando que la mayoría de las decisiones algorítmicas no está mediada por seres humanos, sino que toman decisiones a partir de ciertas reglas, de ciertos patrones que están predefinidos. Muchas veces, si bien la intención puede ser no visibilizar contenido que pueda ser violento o que pueda afectar la salud mental de las y los usuarios, se censuran contenidos que pueden ser de utilidad, que pueden servir para la libertad de expresión, y en el caso, por ejemplo, del estallido social, se han censurado contenidos que podían haber servido para dar testimonio de actos de violencia institucional que atropellaba los derechos humanos y que podían servir como testimonio para defensa de las personas. Entonces, esa línea difusa entre proteger el bienestar o el evitar visibilizar contenidos violentos en contextos de estallido social también puede ser contradictorio en el sentido de que se pueden censurar contenidos que son muy relevantes para la protección de las personas y de los derechos de las personas. Durante el estallido social chileno del año 2019, surgieron varios medios alternativos y colectivos de comunicación que se dedicaron a cubrir los eventos de manera directa y desde una perspectiva ciudadana. Hoy, 1,5 millones de personas golpearon pailas en Plaza Italia para acusar un sistema indigno y violento. Y no solo en Santiago. En medio de la revuelta, todas las diversidades celebraron juntas la semana desde que Chile despertó.
Piensa Prensa se consolidó como un importante medio ciudadano durante el estallido social, proporcionando cobertura en tiempo real a través de redes sociales. Se especializaron en transmitir eventos en vivo desde las protestas, ofreciendo una perspectiva directa desde las calles. Radio Plaza de la Dignidad nació durante las protestas y se centró en dar voz a los manifestantes y cubrir las actividades en la Plaza de la Dignidad, anteriormente Plaza Italia, epicentro de las manifestaciones en Santiago. Y emociona salir, emociona ver que no soy solamente tú, sino que mucha gente más. Fumamos pito y nos gusta el vino, soy descendiente de los violentos, huele cebolla. Prensa Irreverente es un colectivo de periodistas y comunicadores que se formó durante el estallido social para cubrir las protestas y denunciar la represión estatal. Utilizaron plataformas digitales y redes sociales para difundir su contenido. No se encuentran hoy activos. Resumen, ya existía antes del estallido, pero su relevancia y cobertura aumentaron significativamente durante las protestas. Se enfocaron en la cobertura de movimientos sociales y la represión policial, especialmente en la región del Biobío. Otro caso como los anteriores es el de El Ciudadano, que ya era un medio conocido, pero durante el estallido social lanzaron un proyecto de televisión para ofrecer transmisiones en vivo y reportajes audiovisuales desde el territorio. Prensa Opal ganó notoriedad durante las protestas por su cobertura exhaustiva y en tiempo real de los eventos. Destacaron por su enfoque en los derechos humanos y la denuncia de abusos. Estos medios alternativos jugaron un papel crucial al proporcionar información en tiempo real y desde la perspectiva de los manifestantes, llenando un vacío que a menudo dejaban los medios hegemónicos. Su surgimiento y consolidación durante el estallido social refleja la necesidad de una cobertura más cercana y comprometida con las demandas ciudadanas. Pía, comunicadora. Antes del estallido del octubre del 2019, hubo en Chile un grupo de personas, yo no sé si una masa crítica, porque no sé si eran masas, eran personas, eran algunas instituciones, algunos medios, como Radio Tierra, por ejemplo, o el programa Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, que trabajábamos por hacer conciencia en un país con una desigualdad enorme en el sistema de medios, que hubiera políticas que fomentaran un sistema de medios más democrático, más plural. Yo creo que con el estallido, con lo que pasó en el estallido, los medios que ahí nacieron con ese espíritu cuando estuvieron durante el estallido, con un espíritu libertario, autónomo, o simplemente estuvieron al servicio de sus propias ideas, que eran estas ideas de la irrupción social, un poco violencia, por qué no decirlo, y todo lo que ellos abogaban, digamos, no tuvieron ninguna apertura para invitar a otros actores, ponte tú, a su programación. Estás escuchando Podcast del Estallido, Devenires de una revuelta ciudadana, capítulo 3, Prensa y Estallido, los medios de comunicación al estrado. Radio Juan Gómez Millas, JGM, emisora online de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, movilizó durante semanas a sus equipos al epicentro de las protestas para informar a una red de medios alternativos y locales. Chile despertó y sigue en pie en contra de los abusos. En el cuarto día de protestas, la radio JGM está presente para comentar el minuto a minuto de la jornada. Porque tu voz nos importa, la JGM está en la calle. Desde las 12 en punto hasta las 15 horas, lunes 21 de octubre, de manera diaria, y uno podría también pensar que los propios medios se han visto obligados, presionados a ir girando
siempre como con una línea editorial muy clara, las pero que ha informaciones tenido del día, mi hija. Primero, terminar de saludar a los medios comunitarios en la región de Los Lagos, la radio comunitaria La Minga, y en la región de la Araucanía, la radio Curruf, a través de su radio. En Instagram, @radiojgm.cl. Mañana también seguiremos con esta transmisión especial de la radio comunitaria Juan Gómez Millas desde la casa de la Federación de Estudiantes de la... Ocurrió un hecho en nuestra ciudad donde 3 periodistas fueron detenidos en toque de queda, donde 2 mujeres periodistas denunciaron haber sufrido vejámenes de parte de Carabineros, situación que está haciendo... En la región de Coquimbo saludamos a la radio comunidad FM desde la localidad de Salamanca. medidas entregadas por Sebastián Piñera en su paupérrima agenda social. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Agustín, muy bien, Noemi. Y exactamente, porque en la antesala del llamado a huelga nacional de este miércoles... diagnóstico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Decenas de miles de personas toman el centro de Santiago de Chile en la primera protesta de 2020, titulada Radio Televisión Española, el día 4 de enero de 2020. La noticia seguía. Después de que la celebración del Año Nuevo reuniera a miles de chilenos en el epicentro de la protesta, este viernes los manifestantes fueron más todavía y demostraron que pese al calor del verano austral y de las fechas estivales, las demandas ciudadanas por mejor salud, pensiones o educación no están de vacaciones. Los medios internacionales cubrieron primero a través de agencias y luego también con sus propios corresponsales. La principal diferencia con los medios tradicionales chilenos fue la posibilidad de encontrar miradas de ciudadanos manifestantes, quienes explicaban en primera persona sus motivaciones y expectativas. Y la revuelta chilena que comenzó hace 3 semanas no se detiene y la agenda de reclamos populares se amplía día a día. A pesar de la represión que produjo 20 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, y de las medidas con las que el presidente Sebastián Piñera intenta frenar las protestas y sostenerse en el gobierno. Pero ni la renuncia de todo el gabinete, incluyendo al cuestionado ex jefe de gabinete Andrés Chadwick, a quien se responsabiliza por el diseño de la represión y de las numerosas violaciones a los derechos humanos denunciadas, ni el levantamiento del toque de queda, ni los parches económicos, ni las palabras ahora amables del presidente conforman ya a los chilenos que no están dispuestos a abandonar las calles. Omar, ensayista. Los medios mainstream se ponen a favor del statu quo, los medios digitales, jóvenes, chiquitos, pequeños, se ponen a favor, por decir una cosa, militantemente de los derechos humanos y las protestas sociales. Y hay un tercer actor que es interesante, que son los medios internacionales, como El País y cierta New York Times, The Guardian, que de alguna forma, sin perder su hegemonía comunicacional e institucionalista, sí retoman mucho el relato de los medios digitales y de las calles digitales. Entonces, de alguna forma, los medios mainstream quedan en evidencia, no solamente por la acción de los jóvenes, de las calles, de las performáticas artísticas también, y de los medios digitales, sino también quedan en evidencia por parte de que los medios internacionales sí son capaces de contar algo más parecido a la realidad. Las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile se llenaron de manifestantes exigiendo una serie de reformas, desde el sistema de pensiones, la salud y la educación, hasta la creación de una nueva constitución. Estas demandas aparecieron en momentos similares a las de otros países latinoamericanos que comenzaron a experimentar demandas que tenían puntos de encuentro con Chile. El descontento con la desigualdad, la corrupción y la violencia estatal fueron los temas que se trasladaron a la calle y provocaron manifestaciones localizadas o de largo aliento, como las que se vieron en Chile. En todas ellas, los formatos de protesta fueron acomodándose a las necesidades de la población y también a las formas locales de expresión. Omar, ensayista. Creo que en ambos casos es como una nueva generación que
cree que es posible hacer una transformación social desde la calle, desde la democracia y desde lo simbólico, porque son dos movimientos altísimamente simbólicos, son dos sociedades muy reprimidas, que encontraron en el simbolismo pop, en el simbolismo culture, en el simbolismo de la fiesta, de la música, de las pintadas, de la alegría, la forma de reaccionar. Frente a esto, los medios de comunicación y los gobiernos actuaron, creo que igualito, y es obviamente todos los medios mainstreaming se ponen de parte de lo que llaman la institucionalidad, asumen la visión de las fuerzas militares y las fuerzas de gobierno, y desde ahí comienzan a informar como que esto es un problema menor y que básicamente la violencia. Entonces el foco militarista de la violencia es el único foco posible para los medios. En diferentes lugares de América Latina se expresó descontento por las condiciones de educación, salud y derechos humanos. Los jóvenes y los trabajadores salieron a las calles, mientras las manifestaciones vivían una fuerte represión por parte de los gobiernos, por lo que los formatos de manifestación también buscaron innovar y representar creativamente el sentir popular. Si bien hay diferencias importantes en los casos de revueltas sociales en Latinoamérica, las demandas comunes se alinearon en torno a la justicia y derechos humanos, modificaciones de la estructura política y social, además de la represión, que fue un factor común en todos los casos. Desde las redes digitales y los medios digitales se crea una contraescena contracultural que es bastante interesante, porque entonces lo que no informan los medios masivos lo informan las redes digitales a través de unos medios digitales que existen. Entonces a medida se parecen bastante, que se construye una contraescena que no se puede negar y que no puede ser no puede ser ignorada, y creo que de ahí la cosa también se parece bastante. Los medios digitales son en general, en el caso colombiano, no son bastantes militantes en agendas progresistas, en feminismos, en medio ambiente, en protesta social, en pro derechos, y en ese sentido estos medios de alguna forma son más reconocidos legítimamente por estos jóvenes que funcionan. Casi que diríamos que los medios mainstream responden al deseo del Jurassic Park, de los dueños de las élites, los mayores de edad, los que se creen dueños del país, de la conciencia y de todo. Y los medios digitales, las redes, representan la emergencia de estas nuevas disidencias, que no quiere decir que sean tan progresistas totalmente, pero se puede ser feminista y de derecha. Yo creo que en el fondo un poco es eso, de que hay una reacción frente a eso un poco, digamos que interesada, en el sentido que apuestan por una agenda del feminismo, el medio ambiente, pero de otro lado no se cuestiona la lógica capitalista que hay, pasa ahí, pero que de alguna forma no niegan su militancia y hacen partícipe de esta escena. Entonces yo diría que son las causas, las sabemos cuáles, los procesos, y creo que en ambos casos lo que es interesante es que se vuelve una gran performance, una gran acción colectiva. Y sobre todo, yo vi mucho en el caso chileno y en el caso colombiano de alegría y de encontrarse con otros para sentir la potencia del colectivo y de lo común, pero desde la alegría y desde la expresión simbólica, musical, artística, performática de cuerpo, de poner el cuerpo. La cobertura de estas formas de manifestación no fue homogénea. Hubo hondas diferencias en las perspectivas de información, fuentes utilizadas y sobre todo en la invisibilización de las víctimas de represión policial. ¿Son los activistas de la primera línea héroes o vándalos? La respuesta no parece fácil en tiempos de convulsión social en Chile. Y a raíz de
el estallido delictual, nace una profunda necesidad mía de defender mi país, de defender esta tradición constitucional. Creo que las instituciones jamás tuvieron una disposición como tales de cometer violaciones de los derechos humanos. No hay violaciones sistemáticas, por lo tanto, en mi opinión. El New York Times envió a un equipo de profesionales a cubrir especialmente las consecuencias de la represión policial en Chile. Con la colaboración de la periodista Alejandra Carmona López, realizaron It's Mutilation, The Police in Chile Are Blinding Protesters, documental que fue seleccionado como ganador del primer premio de la categoría de cortos de la competencia Digital Storytelling de la 63ª versión del World Press Photo. Alejandra, periodista. A mí me llamó muchísimo la atención que los medios tradicionales no estuvieran cubriendo esta noticia, cuando era tan evidente, ¿no? Yo había escrito con la periodista Ana Rodríguez, semanas antes de hacer este documental con el New York Times, un reportaje para la revista Cosecha Roja en Argentina, donde habíamos dado cuenta también de estas situaciones. Sin embargo, yo veía que en los canales no se estaba cubriendo esto, en los noticiarios de radio tampoco, y lo que más me llamó la atención es que una vez que ganamos el World Press Photo y fuimos finalistas de un premio Emmy, mucha gente me preguntara, incluso me entrevistaran para algún canal de televisión, preguntándome en el fondo cómo se nos había ocurrido este tema. Lo que también pone una lupa súper grande sobre los medios de comunicación, porque esto era ir, mirar y preguntarse por qué está sucediendo esto y golpear la puerta del Hospital El Salvador, por ejemplo, para pedir que te dejaran entrar y poder conversar con la gente. No digo que no tenga ninguna ciencia, pero en el fondo tampoco era muy misterioso, si uno salía a la calle, poder encontrarse con este tema y saber que tenía una relevancia pública muy importante. Las similitudes en las demandas y el tratamiento mediático de estos eventos en diferentes partes de la región nos invitan a reflexionar sobre las luchas comunes en América Latina. Las protestas revelan un profundo malestar con sistemas que perpetúan la desigualdad y la injusticia. Las protestas en distintos países de América Latina son una señal de que existe un deseo generalizado por cambiar las estructuras que generan desigualdad. Es un llamado a repensar nuestras democracias y modelos económicos. La revuelta social chilena no fue un hecho aislado, sino parte de un fenómeno regional que exige atención y pide hasta hoy soluciones concretas. La cobertura internacional, aunque variada e incluso dispar, ha ayudado a visibilizar estas luchas y a generar una conversación global que sigue su curso. Finalizamos el tercer capítulo del podcast del estallido, Devenires de una revuelta ciudadana, y queremos invitarlos e invitarlas a escuchar el siguiente capítulo, Derechos Humanos y Estallido, nuevamente la cicatriz de la impunidad. El podcast del estallido, Devenires de una revuelta ciudadana, es una serie sonora de las y los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Ana María Castillo, Dino Pancani, Carolina Trejo y Juan Enrique Ortega. Investigación, capítulo 3, Prensa y estallido, los medios de comunicación al estrado. Ana María Castillo, locución, Ana María Castillo y Dino Pancani. Continuidad sonora, Patricia Matus de la Parra. Música, Juan Enrique Ortega. Edición, Juan Enrique Ortega. Grabación, montaje y postproducción, Radio JGM. Los esperamos en el capítulo 4, Derechos Humanos y Estallido, nuevamente la cicatriz de la impunidad. El podcast del estallido, Devenires de una revuelta ciudadana, está disponible en Tantaku, plataforma de podcast de la Universidad de Chile, Spotify y las redes de Radio Universidad de Chile y Radio Juan Gómez Millas.